Ya les hablé un poco acerca de esta problemática en mi video que les voy a dejar por aquí arriba, donde hablo sobre errores en casas. Pero en este video voy a profundizar aún más sobre las problemáticas que ocasiona construir de esta forma y les voy a contar sobre los 3 factores o 3 coeficientes salvavidas. Uno para mí es un salvaplaneta. Ya los veremos más adelante. Hola mundo, yo soy Miros Peace y hoy te voy a decir cómo jamás, nunca debes de construir, y también te voy a decir qué es el CAS, COS y CUS. Bueno, para aquellos que ya tengan una idea de qué va el CAS, COS y CUS, probablemente ya saben de qué gran error voy a hablar. Y para los que no, aquí les va. Es un error terrible, me atrevería a decir que hasta es un crimen contra la humanidad y les voy a explicar más adelante por qué. Construir absolutamente todo en tu terreno, no dejar ningún espacio, ni siquiera 1 centímetro cuadrado sin construir, sin techar, sin concreto. Es un error absoluto. ¿Y por qué? Te lo voy a contar en 3 puntos. Punto número 1, la comodidad. Quizá creas que si construyes todo tu terreno es como lo vas a estar aprovechando, pero en realidad no. Vas a tener muchos problemas que quizá en este momento no los visualizas, pero si ya estás viviendo ahí, los vas a vivir inevitablemente. Vas a tener espacios oscuros, vas a tener espacios sin ventilación, y si el clima en el que vives es extremoso, ni siquiera muy extremoso, ligeramente extremoso, vas a sentir frío y vas a sentir calor dentro de tu propia casa. Si construyes absolutamente todo, el único lugar hacia donde podrías poner ventanas es hacia el frente de la casa, hacia la fachada. Y si el terreno es rectangular, como la mayoría son actualmente, con un frente de un ancho moderado y mucho más largo hacia el fondo, eso significa que tu espacio para ventanas es muy corto, y aunque pusieras un ventanal gigantesco, que toda la fachada fuera prácticamente ventanal, no alcanzaría a iluminar la parte de hasta atrás. Ya tendrías espacios oscuros y al mismo tiempo, como no está entrando suficiente luz, suficiente sol, no está entrando suficiente calor, y tendrías espacios muy fríos, ya que como no entra luz solar, que además es cálida, es energía calorífica, no se calentaría. Esto particularmente en casas de 2 o más plantas. Si la casa fuera de una sola planta, seguramente sí tendría forma de calentarse, ya que el concreto permite que entre el calor de una forma no tan eficiente como otros materiales, pero bueno, el concreto del techo, y peor aún si son láminas, va a permitir que entre el calor. Pero como solo tienes ventanas en un solo sentido y al frente, no vas a tener cómo ventilarlo, así que va a estar extremadamente caliente. Y como mencioné, si el clima es un poco extremoso, es decir, si las noches son muy frías y los días son muy cálidos, en la noche vas a tener frío y en el día vas a tener calor, porque no hay ningún tipo de forma de controlar ese microclima que tendrías dentro de tu casa. El microclima no sería la palabra correcta, pero digámosle microclima, porque como no tienes cómo controlar ese clima, no tienes cómo ventilar o hacer que dé sol, calor en ciertas zonas, porque solo puedes poner ventanas en un solo lugar, no lo puedes controlar. De por sí ya es un poco complicado controlarlo, requiere bastante análisis. No estás dejando espacio para controlarlo, o sea, va a ser incómodo. Y ok, lo puedes solucionar con calefacción, con aire acondicionado, con ventiladores, con iluminación artificial, con focos, lámparas, etc. Crimen contra la humanidad. Ok, no estamos para desperdiciar energía, y más adelante voy a continuar con el tema. Pero supongamos que no te importa el medio ambiente ni el planeta que le estás dejando a tus hijos, o a este paso a tu yo de unos cuantas décadas más adelante. Bueno, ya lo estamos viviendo actualmente en la pandemia. Se nos ha dicho probablemente a estas alturas, cientos de miles de veces que necesitamos estar en espacios ventilados. Si solo puedes poner ventanas
en una sola dirección, en una sola pared, no vas a tener ventilación en tu casa. El aire acondicionado no es ventilación, estás reciclando el mismo aire, que por cierto, eso también es dañino, daña la piel, daña la salud a largo plazo, te envejece incluso, pero bueno, eso por un lado, directamente no es cómodo. ¿Y cómo solucionar este problema entonces? Pues no construyendo absolutamente todo, de forma que puedas crear espacios en donde puedas poner ventanas. Algo que hacían nuestros antepasados aquí en México y me parece que también en América Latina muy común eran los patios centrales. Quizá por las dimensiones de los terrenos actuales ya no podemos hacer eso, pero podemos aprenderles algunas cosas, podemos adaptar ese conocimiento a lo que tenemos actualmente. La segunda razón por la que nunca deberías de construir absolutamente todo tu terreno también tiene que ver un poco con comodidad, es una necesidad, se llama hacinamiento. Hacinamiento sucede cuando tienes un espacio cerrado y tienes a muchas personas en ese espacio, o cuando no necesariamente son muchas personas, pero se ven obligadas a estar únicamente en ese espacio, no tienen hacia dónde ir. Entonces, si tú no tienes un jardín o un patio o algún espacio abierto dentro de tu casa, se va a estar generando hacinamiento. También ya hay algunos estudios que prueban que este tipo de condiciones hace que el ser humano se sienta oprimido. No estamos diseñados, no funcionamos bien estando así en lugares tan encerrados. Esto nos genera mucho estrés, nos pone de mal humor, propicia que seamos agresivos. De hecho, esto se ha pensado algunas veces que puede tener que ver con la violencia familiar. Si no se tiene acceso a un área abierta, ya sea dentro de la casa o que haya algún parque a donde la familia pueda ir, aunque sea cada quien por su lado, es mucho más probable que exista violencia doméstica. Todo esto por el hacinamiento. Y el último problema, el que te dije que puede ser hasta un crimen medioambiental, lo voy a dejar al final para también hablarte del coeficiente que puede solucionar ese problema. Estos dos problemas se solucionan dejando un espacio abierto, simplemente un espacio abierto. Pero ahora, ¿cuánto espacio vas a dejar sin construir? Puede ser con un patio o jardín o lo que tú quieras. ¿Cuánto espacio vas a dejar sin techar, básicamente? Bueno, para eso nos ayudan los reglamentos de construcción. Cada ciudad se supone que debe de tener uno y en cada uno vamos a encontrar el CUS y el COS. Estos, como te mencioné, son coeficientes, es decir, son factores que nos sirven para calcular exactamente qué tanto tenemos permitido construir. Esto por reglamento, es el mínimo. Si tú quieres puedes dejar más espacio, pero esto es lo mínimo. El COS es coeficiente de ocupación del suelo. Este es un porcentaje, lo puedes encontrar así como tanto por ciento o como 0 punto y algo, que indica qué tanto puede construirse y qué tanto debe dejarse libre. Por ejemplo, si tienes un terreno de 100 metros cuadrados y en el reglamento de tu municipio dice que el COS es del 0.6, tú multiplicas 100 por 0.6 y eso te va a dar 60 metros cuadrados, es lo máximo que puedes techar de tu planta baja. Ahorita vamos a ver las demás plantas. Eso es lo máximo, es decir que tienes que dejar 40 metros cuadrados libres. Puedes dejarlo en diferentes pedacitos o todo junto como tú quieras, pero mínimo debes dejar ese espacio sin construir. O también lo puedes encontrar como COS debe de ser del 60%. Nuevamente sacas el 60% de 100 y te va a dar los mismos 60 metros cuadrados. Tienes que irte a la reglamentación de tu municipio porque sí cambia. También lo puedes encontrar redactado de otra forma, indicándote en vez del máximo que puedes construir, el mínimo que tienes que dejar libre.
pero es lo mismo, te está indicando que tienes que dejar un espacio mínimo sin construir y un máximo que puedes construir y que sumados pues dan el 100%. El otro se refiere al CUS, CUS, coeficiente de utilización del suelo, y se refiere a, de forma general, a cuántos pisos puedes construir en ese terreno en específico. Esto es muy importante, especialmente para zonas sísmicas, y este se expresa en cantidad de veces. Por ejemplo, que fuera de 4. Tienes que retomar el COS que ya habías calculado, es decir, qué tanto puedes construir en la planta baja, que retomando el ejemplo de los 100 metros cuadrados del terreno total y teniendo un COS de 0.6% o del 60%, podríamos construir 60 metros cuadrados. Eso significa que podemos construir en total los 60 metros cuadrados 4 veces. Pueden ser 4 pisos, ya son las 4 veces, o también las 4 veces los 60 metros cuadrados, pero acomodados como querramos. Por ejemplo, 3 pisos de 60 metros cuadrados y en vez de hacer un cuarto piso también de 60 metros cuadrados, hacer 2 de 30 cada uno. De todos modos tendríamos los 240 metros cuadrados. Las normas están ahí por alguna razón. El reglamento de construcción del antes Distrito Federal aquí en México, que se toma como base para el resto de la República, fue modificado drásticamente a partir del sismo de 1985, que creo que todos los mexicanos tenemos en la mente porque fue una gran tragedia. A partir de eso se modificó drásticamente ese reglamento de construcción para evitar más tragedias. Así que los reglamentos están ahí por una razón, hay que respetarlos. Ahora, el punto que yo nombré como un crimen contra la humanidad. Bueno, si tú construyes absolutamente todo en tu terreno, aparte de generar mayor gasto energético, que por tanto se genera una mayor huella de carbono, contribuirá al calentamiento global y todo eso que ya conocemos, y sumándole que también te va a llegar el recibo de luz mucho más caro, va a ser un gasto monetario para ti mucho mayor. Bueno, aparte de todo eso, actualmente tenemos un problema muy serio. Para esto voy a refrescarnos rápidamente el ciclo del agua. Muy bien, llueve. Y el agua se queda en los mares, en los ríos, en presas, lagos y demás cuerpos acuáticos. Además, el agua que cae en el suelo se absorbe y queda en mantos acuíferos subterráneos. Después, el sol calienta el agua, esta se evapora y nuevamente sigue todo el ciclo. Tomamos principalmente nuestra agua de mantos acuíferos, de fuentes subterráneas. De ahí se cavan pozos y se extrae el agua. El problema es que ya no hay tanta superficie donde el agua pueda permear para llegar a esos mantos acuíferos, porque ya lo llenamos todo de concreto. Sí, hay una gran parte que no está construida, pero también nuestras ciudades no tienen donde se absorba el agua, y de donde extraemos esa agua es de fuentes cercanas a la ciudad. Estamos afectando el ciclo del agua. Por eso es muy importante, es sumamente importante dejar espacios para que esa agua que cae, esa lluvia, pueda absorberse y cumplir con su ciclo. Además, que el agua se absorba también va a ayudar a que se disminuya la temperatura. Tener esa pequeña capa vegetal, que no necesariamente puede ser vegetal, o sea, si quieren pueden dejarlo así como tierra burda, no tienen que ponerle vegetación, pero simplemente tener un área en donde se pueda absorber esa lluvia. Y es que ya ni siquiera lo estamos aprovechando. Deberíamos de tener formas de captar toda esa agua que llega limpia y cae a nuestros techos, se ensucia y finalmente llega a las alcantarillas. No quiero hablar de ese tema tanto en este video porque quiero hacer un tema específico sobre captación de agua pluvial, pero sí es algo que estamos afectando, estamos contaminando esa agua pluvial y no le estamos dejando hacer su trabajo, no le estamos dejando llegar a los mantos acuíferos. Para esto es el coeficiente salva planetas, ya no salvavidas, salva planetas. Este factor se llama CAS, C-A-S,
coeficiente de absorción del suelo y se refiere a un porcentaje que se deja sin concreto, sin techar, sin nada, para que el agua pueda absorberse. También se encuentra como un porcentaje o como un tanto por ciento. Se incluye o se puede incluir dentro del COS, es decir, dentro del espacio que ya estás dejando sin construir, y de hecho es un poco menor. O sea que puedes tener, nuevamente retomando el ejemplo de los 100 metros cuadrados del terreno, tu espacio de 40 metros cuadrados libre, y por ejemplo, si el CAS fuera de 0.2, esto quiere decir que de esos 100 metros cuadrados iniciales que tiene tu terreno, el 0.2 o el 20%, que serían 20 metros, tiene que estar sin techar. O sea que de los 40 metros que tú dejabas en el COS, puedes tomar 20 metros y dejarlos sin ningún tipo de pavimento ni nada que obstruya la absorción del agua hacia el suelo. También podrías dejar completamente esos 40 metros sin ningún tipo de pavimento, pero el mínimo es lo que indica el CAS. De hecho, este coeficiente, el CAS, fue lo que me impulsó a hacer este video, porque actualmente en México estamos al borde de una crisis porque nos estamos quedando sin agua. 15 estados de la República estamos al borde de llegar al día cero, el día en que ya no tengamos cómo tener agua potable en nuestro estado. Es por eso que este factor es un salvaplanetas. Es ya no ayudar a que se siga haciendo el ciclo del agua, porque nosotros mismos fuimos los que lo interrumpimos. Simplemente darle un pequeño respiro, ya no, honestamente ya no fregarlo tanto, darle ese pequeño porcentaje para no fregarlo. Por eso, construir todo el terreno es un crimen contra la humanidad, es un crimen contra nuestro planeta y que nos va a afectar a nosotros mismos. Así que nunca, nunca, jamás construyas absolutamente todo tu terreno. Son errores gravísimos para ti, para tu economía, para el medio ambiente y para el futuro. Nos vemos en un próximo video. Paz.